Bueno, este es el primer punto del laboratorio de instrumentación. El segundo laboratorio, filtro post abajo, cuya frecuencia es 2 kHz. Lo montamos con trimmers, un amplificador operacional y varios capacitores. Es este que está acá. Bueno, el laboratorio consiste en probar el filtro en varias frecuencias: 10, 100, 500, 1K hasta 8 kHz. En este momento tenemos tenemos una frecuencia de 10 Hz y como vemos pues la entrada es igual a la salida, entonces procedo a cambiarle la frecuencia a 100 Hz. Le doy a sigue igual, todavía no da la frecuencia de corte. El siguiente es 500 Hz. Sigue 1K kHz. Avanzando. Entonces empieza como a bajar 2 kHz. Y vemos que ya le caería el punto 70, el 70% del voltaje, ya lo empieza a atenuar en la frecuencia de corte. Si avanzamos a 3K, vemos que va bajando a 1.1. Si le metemos 4, ya está en el orden de los mili. Sigue 5K, ya van los 475 milivoltios. 6K, unos 300, va bajando, va teniendo cada vez más. Y por último 8. Instrumentación, termodinámica, imágenes. Vemos que ya llega a 190.08 milivoltios. Bueno, tenemos el segundo punto de la práctica, que es diseñar un filtro pasa alto. Como podemos observar, aquí tenemos el diseño del filtro pasa alto con los trimmers, los condensadores, la fuente de voltaje, el generador en esta parte y el osciloscopio. Bueno, entonces en este filtro vamos a probarlo con una frecuencia de 1 kHz, de 3 kHz, que es la que nos debe atenuar la señal, más o menos al 70%, y lo vamos a probar también con 8 kHz, que ya nos debe de atenuar completamente la señal. Entonces, como podemos observar acá en el generador, tenemos una frecuencia de 1 kHz. Como podemos observar acá, vemos que filtra totalmente la señal y la atenúa. Sale 308.96 milivoltios. Y ahora procedemos a meterle en el generador 3 kHz. Vamos a auto. Como podemos ver, nos atenúa la señal en más o menos un 70%. Acá podemos ver la amplitud, que nos muestra 1.6 voltios. Bueno, y por último vamos a generar 8 kHz, que ya en esta parte, como podemos observar, nos va a dejar todo, pasar cualquier voltaje que esté por encima de esa frecuencia. Como podemos observar aquí en la amplitud, ya el filtro hace su trabajo.
Estamos para exponer el tercer punto del taller de filtros, el cual consiste en hacer un montaje relacionado con el filtro notch, un filtro rechazabanda de 60 Hz que se implementa en un electrocardiograma, como podemos ver en el dibujo. Aquí nos indica que se debe hacer un filtro notch de 60 Hz, es decir, que la frecuencia de 60 Hz no va a ser detectada en el circuito. Aquí tenemos el circuito implementado. Se realizó a base de un filtro pasa abajo y un filtro pasa alto, que los dos tienen una frecuencia de corte de 60. Tenemos aquí ya las señales. Vemos cómo la atenúa. La señal amarilla es la señal de entrada a una amplitud de 2.5 voltios. Y vemos la señal de salida, la señal verde, aquí en los valores que nos dice que tiene una frecuencia de 60, 2.7 en la entrada, 2.5 aproximadamente. La amplitud de la de salida es 475 milivoltios y la misma frecuencia. Entonces vemos que sí funciona y vamos a probar una medida por debajo de esta de 10 Hz para ver que la señal me la vuelve y me la aumenta, es decir, deja pasar la señal de 10 Hz. Y vamos a probar una de 100 que también la deja pasar, solo filtra en un rango de banda de aproximadamente 20. Eso tiene que modificar eso. Y así es el funcionamiento del filtro notch.